Una cita que cumplirás, querido, amado amigo oyente. Es muy posible que tú y yo no nos conocemos y que nunca nos conoceremos. No obstante, quiero decirte algo personal. Te digo porque tenemos más en común de lo que piensas. Aunque nunca nos encontremos en este mundo, un día nos veremos porque ambos tenemos un alma que nunca muere. Con esta alma ambos habremos de comparecer ante Dios, tu Creador y el mío, en aquel gran día del juicio, porque conforme la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, verso 27 dice así: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Puedes hacer todo lo que está a tu alcance para no pensar en la muerte, pero no puedes escapar de la realidad de que tienes que morir. Sabes bien que tienes que morir, y por si no lo sabías, tienes que enfrentar a Dios en el día del juicio. Quizá no quieres pensar en la muerte porque sabes también que a la muerte le sigue un juicio tan seguro como la noche le sigue al día. Hablando muy claramente, no existe una pregunta más importante que esta: ¿qué te va a pasar cuando mueras? La Biblia, tu conciencia y tu sentido común te declaran que hay una eternidad que tienes que enfrentar. Por lo tanto, por tu propio bien y bienestar eterno, no evadas esta pregunta. ¿Estoy preparado para morir y enfrentarme con Dios como el juez de toda la tierra? Lamento tener que decir que en la actualidad hay millones que creen que están preparados para encontrarse con Dios, pero lamentablemente terminarán en el infierno. Después del gran día del juicio, dice la Biblia, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. ¿Has considerado alguna vez qué despertar terrible será para aquellos que siguen sus peregrinaje por esta vida creyendo que todo está bien? Oír aquel día al comparecer ante el Dios Altísimo: nunca os conocí. Las palabras no bastan para describir la angustia del alma cuando escuche la sentencia: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y también, como el Señor Jesús dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estaremos tú y yo entre aquellos muchos decepcionados de los que Cristo habla en Mateo capítulo 7. Querido oyente, por favor dame un tiempo para tratar de mostrarte quiénes terminarán en el infierno y quiénes en el cielo. El camino ancho que lleva a la destrucción. El Señor Jesús predicó de esto. Primero tengo que decirte sinceramente que la Biblia nos informa en Mateo 7 que la gran mayoría de la gente tendrá como destino eterno el infierno. Y son palabras de nuestro bendito Jesús, y dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Observas dos palabras: son multitudes los que van por el camino ancho al infierno, pero pocos o contados los que caminan por el camino angosto al cielo. Quizá esto te parezca cruel, pero esta triste realidad es cierta, no porque Dios sea cruel, sino porque nosotros, con nosotros mismos, intencionadamente desafiamos a nuestro Creador, a Dios, y despreciamos su amor cuando pisoteamos sus mandamientos que nos fueron dados para nuestro auténtico bien. Por tal rebelión y maldad todos nos hemos ganado la muerte y el infierno. Estas son las únicas dos cosas que realmente merecemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Y la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23.
¿Qué clase de personas están incluidas en esta multitud inmensa que va rumbo al infierno? Primero, toda la gente impía terminará en el infierno. Esto incluye a los que viven vidas pecaminosas abiertamente, haciendo cosas como pasar su tiempo en las cantinas, emborrachándose y gastando su dinero en bebidas y drogas, tener relaciones sexuales ilícitas, hacer en domingo todo lo que hace cualquier otro día de la semana, mirar diariamente las manifestaciones gráficas del pecado en una pantalla de televisión, maldecir abiertamente a Dios usando su nombre en vano, vivir una vida de rebelión contra sus progenitores y las autoridades dadas por Dios. Tales personas impías terminarán en el infierno a menos que se arrepientan y se conviertan a Cristo por la obra del poder omnipotente del Espíritu Santo. ¿Te encuentras tú en este grupo? De ser así, te insto a que te arrepientas de tus pecados, los confieses y confíes en la gracia que perdona y transforma antes de que sea demasiado tarde para buscar al Señor. Segundo, toda la gente mundana terminará en el infierno. Terminarán en el infierno aquellos que se abstienen de pecados graves, pero cuyas vidas están entrelazadas en el mundo, que no sienten ninguna carga cuando continuamente hacen cosas como poner al yo por sobre y antes que a Dios, estimar la posición de riquezas mundanas más que las riquezas de la gloria celestial y de la gracia de Dios, promover los deseos de otros por encima de la voluntad de Dios revelada en su palabra, valorar las necesidades del diario vivir por encima de la necesidad de un Salvador para sus almas inmortales por la eternidad, considerar los resultados del pecado como más trágicos que ofender y pecar como contra su santo Creador, que los colma de bendiciones, creer que es más importante lo que piensan de ellos sus vecinos y amigos y familiares que lo que Dios piensa de ellos. Estos terminarán en el infierno a menos que se arrepientan y conviertan de todo corazón por obra del poder del Espíritu Santo, de la gracia de Dios. ¿Te encuentras tú en este grupo? De ser así, tengo que decirte que el cielo mismo no te daría felicidad si acaso llegaras allí, porque el Señor del cielo no es tu amigo. Lo que le agrada a Él no te agrada a ti. Lo que le desagrada a Él no te preocupa en lo más mínimo a ti. Su palabra no es tu consejero, su día de descanso no es tu delicia, su ley no es tu guía. No te interesa huir de Él, mucho menos aún hablar de Él. Estar eternamente en su compañía es algo que no soportarías. La compañía de los santos y de los ángeles te aburriría. Sí, Cristo no sería tu deleite, no sería tu delicia. Así que, si estás así, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y no podéis servir a Dios y a las riquezas. Efesios 5:14, Mateo 6:24. Tercero, mucha gente religiosa terminará en el infierno. Es posible estar camino al infierno aunque asistamos fielmente a los cultos, seamos maestros de escuela dominical y aún pastores o ministros. La religión puede ser nuestro tema favorito. Nuestra conversación puede tratarse de Dios y Cristo. Nuestro andar exterior en la vida puede ser intachable, todo sin que nuestra alma sea salva de la destrucción. Podemos ser tan religiosos como las 5 vírgenes falsas que el Señor Jesús dijo de las 10 vírgenes en Mateo 25, poseyendo la misma confesión, la misma expectativa, las mismas lámparas y el mismo aspecto exterior como las 5 vírgenes prudentes, y aún así perecer. Podemos ser tan religiosos como Acán, de quien las escrituras dicen: rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado,
Primera de Reyes 21:27, y aún así ser inconverso. Es posible sentir convicciones comunes de pecados e impresiones de Dios y sus atributos santos, aún si reconocemos el pecado y nos humillamos un poco, aún si lloramos y oramos debido a él, teniendo miedo de volver a pecar y todavía así no poder entrar en el reino de los cielos. Piensa en Caín, Saúl y Judas. Necesitamos más que una religión a medias y asistir a la iglesia. Necesitamos la obra irresistible y regeneradora del bendito Espíritu Santo, a fin de nacer de nuevo y ser convertido, como lo dijo el Señor en Juan 3. Solo entonces amaremos a Dios con todo nuestro ser. El ingrediente clave que falta en los ejemplos anteriores, y ansiar a Dios como el sediento ansía el agua fría, solo entonces, por la gracia de Dios, podremos estar preparados para encontrarnos con el Señor. El Señor nos da una advertencia en Lucas 11:35 y Él dice así: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Esto aquí lo que significa es que el Maestro nos dice: mirad, examinaos, escudriñaos, no sea que pienses que estás en la luz, pero estás en las tinieblas. Esto es, que podemos pensar que estamos andando rectamente, pero si no nos escudriñamos por la palabra, podemos estar andando en tinieblas. ¿Cómo puedo saber si estoy incluido entre los que están en el camino al cielo, el camino angosto a la vida eterna? Todos aquellos que lleguen al cielo confesarán que su salvación es un gran milagro de la gracia de Dios. Serán todas las almas que de verdad han nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. Juan 3. Serán personas que han sido convertidas por Dios. En su conversión tienen 3 experiencias: dolor profundo por su pecado, gozo profundo por la salvación en Jesucristo, gratitud profunda a Dios por su salvación tan grande. Romanos 7:24-25, Salmo 50:15. Primero, dolor profundo por su pecado. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar la salvación en el pecador, no lo hace revelándole a Cristo. Por naturaleza, no hay lugar para Cristo en nuestro corazón. En cambio, enfrenta al pecador con lo trágico de su desdicha y su peligro. Sí, y su peligroso estado de pecaminosidad delante de Dios. El Espíritu Santo causa que el pecador sienta dolor profundo por los innumerables y verdaderos pecados de sus pensamientos, palabras y acciones contra un Dios que todo lo sabe. Dolor profundo por estar sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Dolor profundo por su terrible pecado original, causado por su terrible caída en Adán, siendo enseñado que todo su corazón no es más que fuente de corrupción. Dolor profundo no solo cuando la carga del pecado se hace demasiado pesada para aguantar, sino también porque le resulta imposible librarse él mismo de esta carga. Dolor profundo al tomar conciencia de que no se puede salvar a sí mismo, pero aún así de que tiene que ser salvo, y por ello clama: Señor, tú eres recto y justo para echarme fuera para siempre, pero ¿será posible que haya en ti una manera de escapar de tu castigo divino y volver a contar con tu favor? ¿Has llegado tú también al punto de ser un pecador tan preocupado, desdichado, indigno, culpable y perdido, que ya tienes conciencia de que no hay ninguna manera que puedas salvarte a ti mismo? Segundo, gozo profundo por la salvación en Jesucristo. Cuando el pecador toma conciencia de que por su parte no tiene más futuro que la condenación, el Espíritu Santo lo capacita para recurrir a Dios como el único refugio.
Ese mismo Espíritu bendito le revelará el camino de salvación y liberación del Santo Dios de una manera indescriptible. A través del sacrificio de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz, Cristo satisfizo las demandas del Padre para salvar al pecador. El Espíritu da al pecador el conocimiento de su necesidad de Cristo, algún aspecto de la obra expiatoria de Cristo en toda su hermosura, plenitud y idoneidad, una revelación de Cristo en su alma a través de la palabra y el Espíritu, por medio de los cuales aprende cómo Cristo ha obedecido totalmente la ley y ha cargado con el castigo del pecado en lugar de los pecados y los pecadores caídos e indignos. Una necesidad espiritual que lo conduce a aceptar a Cristo como su Salvador y Señor con un gozo indescriptible. ¿Has conocido tú también algo de Cristo como el camino maravilloso de liberación a través del poder del Espíritu Santo al aplicar la palabra de Dios a tu alma? Pregunto, ¿te ha dado el anhelo de conocer más y más a Cristo como tú? Sí, como tu todo en la vida, en tu vida, en todo. Conocerlo por experiencia como el Salvador exclusivo y voluntario que salva hasta lo sumo. Tercero, gratitud profunda a Dios por su gracia y salvación. En último lugar, aquellos que realmente conocen por experiencia el camino de salvación de Dios en Jesucristo también expresan una gratitud sincera por una salvación tan grande. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Salmo 116, verso 12. Anhelan entregar al Señor todo, espíritu, alma y cuerpo para el tiempo y la eternidad. Inclinarse ante sus pies en sujeción y confesar: sea hecha tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Este es el que realmente se ha arrepentido y está sujeto a su Señor. Puede decirle: Señor, haz tu voluntad en mí. Entonces, a pesar de las muchas faltas de nuestra parte, anhelamos vivir ante todo para la gloria de Dios y servir con amor a nuestro prójimo para su bien espiritual y temporal. Aunque no podamos hacer todo, tenemos dentro de nosotros el deseo de hacer todo lo que le agrada a Dios. Querido oyente, examínate a ti mismo. ¿Por cuál camino estás transitando en este mundo? ¿Vas por el camino ancho, avanzando hacia la destrucción eterna, o el camino angosto a la vida eterna? En este mundo hay muchos caminos, pero en el mundo espiritual hay solo dos, y estos nunca se cruzan, son tan opuestos uno del otro como la oscuridad de la luz, Satanás de Dios, la naturaleza de la gracia y el infierno del cielo. Solo Dios en su gracia puede sacarnos del camino ancho que lleva a la destrucción y ponernos en el camino angosto que conduce a la vida eterna. Amén. Pecador penitente, te ruego que abandones tus prácticas pecaminosas y malvadas. Clama a Dios pidiendo una conversión genuina por medio de aquel que no solo dijo: os es necesario nacer de nuevo, Juan capítulo 3 verso 7, sino que también testificó de sí mismo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19 10. Y también dijo: yo soy el único camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14 6. Tu alma está perdida y tu condición es espantosa. Por lo tanto, ruega al Señor que te muestre esto para que hagas lugar dentro de ti para recibir el mensaje de Jesucristo y a este crucificado. Permíteme hacerte una advertencia final. En los 27 libros del Nuevo Testamento se menciona esta palabra 234 veces: el infierno.
Si el camino de la vida fuera 27 millas de largo y a lo largo hubiera 234 letreros que dijeran, este camino lleva al infierno, ¿seguirías en ese mismo camino? Mientras seas un pecador no arrepentido, no creyente, sin Cristo y centrado en ti mismo, estás en este camino al infierno. El infierno es el final de la vida mundana o religiosa que sigue para siempre sin Cristo. Este breve mensaje es un letrero más que Dios te manda. Sí, te manda Dios en tu senda de la vida para advertirte que todos los caminos del hombre terminan en la muerte. Y Dios te manda y te dice hoy, como dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Estas son palabras de Dios. ¿Cuántos letreros más pondrá Dios en tu camino antes de que se le termine la paciencia y cumpla su palabra? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Así que, amado amigo, date prisa. Ven por tu propio bien a Jesucristo. El hilo de tu vida aún no se ha acabado, pero te queda cada vez menos. El Señor todavía te sigue llamando. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos pues, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Dice el Señor. Ezequiel 33:11. La puerta de la gracia sigue abierta. El trono de Cristo no se ha cerrado. Escucharás su voz antes de que sea demasiado tarde, como lo fue aquella generación diluviana en los tiempos de Noé. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmos 2:12. Todos los que han vivido sin Dios en la tierra estarán sin Dios en el infierno. Qué terrible será vivir lo mismo que aquel hombre de quien se narra en Lucas 16. En el infierno alzó sus ojos estando en tormentos, dando voces dijo, estoy atormentado en esta llama. Querido amigo, mi deseo es advertirte con amor de nuestro Señor Jesús. Tú y yo no podemos escapar de la muerte. Es una cita que cumpliremos, querámoslo o no. Así que voy a culminar con esta pregunta. ¿Estás preparado para morir y ser presentado en el día final ante este juicio? Dios nos manda por toda la Escritura que abandonemos el pecado, que hoy en este tiempo presente es el día de salvación. Ahora aquí es cuando tenemos oportunidad. Una vez que hayamos abandonado este cuerpo, no habrá más oportunidad. Tú habrás elegido el lugar donde pasarás, amado amigo, la eternidad. Sí, tú lo decides aquí y ahora. Así que no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. No dejes que el enemigo te engañe diciendo más adelante lo haces. La muerte podría sorprenderte en cualquier momento y nunca más tener oportunidad. Así que no desprecies la misericordia de Dios, pues su misericordia es nueva cada mañana. Debemos aprovechar el hoy, como dice el apóstol Pablo. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable de salvación. Amado amigo, abandona tu pecado, arrepiéntete, recibe al Señor Jesús, confiesa tu pecado y sé salvo, porque tú y yo no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar a su presencia. Sí,
No sabemos en qué momento Él va a cortar el hilo de la misericordia en el cual cuelga nuestra vida. Y en el momento que Él corte ese hilo, nos iremos de esta tierra al lugar que nosotros hayamos elegido. Pues Dios manda que todos los hombres se arrepientan, pero si no lo quieren hacer, Él los deja que elijan dónde pasar la eternidad. Que el Señor te bendiga grandemente, y al único y sabio Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Que esta palabra penetre en todo corazón en el nombre de Jesucristo. Amén.